Amén. Bueno, agradezco al Señor esta oportunidad que me concede, esta honra tan grande de hablar de su palabra. La palabra de Dios sabemos que es tan extensa, a veces nos vemos tan pequeños, lo digo en forma personal, me veo tan pequeña ante la magnificencia de la palabra de Dios, pero le pedía palabra al Señor como lo hago siempre y leía la palabra del Señor y le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable para tu pueblo? ¿Qué es lo que es, Señor, lo que tú quieres cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué es lo que quieres que hable, Padre amado? Entonces, bueno, el Señor me dio esta palabra que ya le he dado lectura en Isaías capítulo 21, del versículo 1 al 10. Y la palabra del Señor en el subtítulo dice, profecías sobre el desierto del mar. En este pasaje de la palabra del Señor nos habla de una de las muchas profecías que Dios le dio al profeta Isaías. Sabemos que fue uno de los grandes profetas en esos tiempos y el Señor lo usó para dar muchas profecías, ¿cierto? A los que eran del pueblo de Dios y los que no eran del pueblo de Dios. Y sabemos que el Señor le dio varias profecías acerca de Babilonia, porque dice profecías sobre el desierto del mar. Y el desierto del mar es Babilonia. ¿Por qué se dice aquí desierto del mar? Porque buscaba, ¿cierto?, algunos antecedentes y encontré una descripción sobre lo que dice aquí la palabra del Señor, el desierto del mar. Dice, es una frase paradójica. Babilonia estaba situada geográficamente en una planicie desértica, junto al río Éufrates. Jeremías describe a la ciudad, tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha llegado tu fin, la medida de tu codicia. Sabemos, cierto, que Babilonia se caracterizaba por la idolatría a los dioses paganos, ¿cierto? Era un pueblo muy idólatra, tenían muchos dioses que ellos adoraban. Entonces sabemos que nuestro Dios es un Dios celoso y sabemos que para nosotros el único Dios es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo y no hay más, no, como dice su palabra, no hay otro nombre en el cielo ni en la tierra en que podamos creer y ser salvos solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces sabemos que la ira de Dios muchas veces destruyó pueblos y naciones por la idolatría y este fue uno de ellos. Entonces Isaías nuevamente profetiza, ¿cierto?, sobre la caída de Babilonia. Dice el versículo 1, profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Sabemos que un torbellino es como un remolino, ¿cierto? Y Isaías predice que Babilonia sería destruida, como Sodoma y Gomorra. Sabemos, ¿cierto?, que Sodoma y Gomorra fue destruida por el pecado, porque el pecado llegó hasta la presencia de Dios. Sabemos que en ello entró la sodomía, ¿cierto? Se llegaban hombres con hombres y sabemos que eso es abominación ante Dios. Entonces Dios los destruyó. Asimismo, Babilonia sería destruida. Babilonia era el centro de la cultura pagana que se opuso a Dios
y a sus caminos desde muy temprano en la historia humana. Irónicamente sirvió de instrumento de la ira de Dios contra Jerusalén, llevando a sus residentes al cautiverio. En el Nuevo Testamento, Babilonia simboliza el centro religioso y político del mundo en oposición a Dios y a su pueblo. ¿Ah? Sabemos que eso representa Babilonia, el mundo, ¿cierto? La idolatría, ¿cierto? A los dioses paganos, la idolatría sabemos que puede ser a muchas cosas. En estos tiempos podemos ver, ¿cierto?, que hay gente idólatra hacia cantantes, hacia jugadores de fútbol, y por qué no decir que se idolatran a sí mismos también, amadores de sí mismos. Entonces Dios no se agrada de esto. Sabemos que Él es un Dios celoso, como decía al principio, y al único que debemos darle honra y gloria es a nuestro Dios. Entonces dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, Juan también, ¿cierto?, habla sobre esto, y dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y el versículo 5 del mismo capítulo dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces podemos ver que se describe de una forma terrible, ¿cierto? De una forma llena de inmundicia, ¿cierto? Entonces sabemos que Dios destruyó Babilonia, pero en el postrer tiempo también toda la maldad que representa será destruida, ¿cierto? Dice, Babilonia es el símbolo de todo el sistema del mundo dominado por Satanás y que manifiesta la maldad política y religiosa. La Babilonia religiosa será destruida por el anticristo, mientras que la Babilonia política será destruida por Cristo a su venida. Entonces sabemos que una parte ya se cumplió la caída de Babilonia, pero lo que ella representa, quizás no ahora como ciudad, ¿ah? Porque Babilonia estaba ubicada, dice, Dios le dio a Isaías una segunda visión de la caída y destrucción de Babilonia, que estaba situada al norte del Golfo Pérsico. ¿Ah? Entonces, como sabemos, físicamente fue destruida, pero lo que ella representa es lo que todavía queda en el mundo, ¿cierto? Sabemos que el mundo está gobernado por Satanás. Sabemos que este mundo está tan perverso, tan malo, tan contaminado, que nosotros anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos escuchar esa final trompeta, ¿cierto? Porque ya este mundo, como decimos muchas veces, ya no da para más. Ya vemos que en todas partes hay tanta maldad, ¿cierto? Tanta crueldad. Entonces lo único que nosotros queremos como cristianos es que el Señor venga por su pueblo, ¿cierto? Por eso el Señor nos llama a estar preparados, ¿cierto? Que nuestras lámparas estén encendidas, que nos falte el aceite, ¿cierto? Para nuestras lámparas, ¿cierto? Debemos estar orando, ayunando, consagrando nuestra vida a Dios, dejar las cosas pasadas, ya como dice en el pasado. Dios perdonó todos esos pecados inmundos que cometimos algún día. Ya no somos lo mismo, ya no somos lo de antes. Dios ha hecho de nosotros unas nuevas criaturas. ¿Ah? Entonces debemos cada día ir limpiándonos, ¿cierto? Limpiando nuestras vestiduras, porque la palabra del Señor dice que ninguna cosa inmunda
entrará en el reino de los cielos. Entonces, Él quiere el Señor que día a día estemos consagrando nuestra vida a Él. Ya no suframos más por los pecados pasados, porque Dios nos perdonó a través de su Hijo Jesucristo. Él dio su sangre, nos limpió con su sangre, limpió nuestros pecados, limpió nuestra maldad y dice que Él ya no se acuerda más de sus pecados. Entonces el Señor nos ayude a seguir viviendo en novedad de vida, ¿ah? Que no todos los días sea una rutina venir a la casa del Señor, que no sea otro día, un pesar, una rutina. No, tiene que ser para nosotros algo nuevo. ¿Por qué? Porque el cristiano debe vivir de victoria en victoria, ¿cierto? Entonces el Señor nos ayude, porque sabemos que ciertamente llevamos problemas, llevamos dificultades, no es fácil, pero sabemos también que el Señor no nos pone más carga de la que podemos llevar, ¿cierto? Entonces el Señor nos ayude, dice el versículo 2, visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, Sitia o Media, todo su gemido hice cesar. Estaba buscando lo que significa prevaricar, prevaricador. Dice, prevaricar se trata de oír lo que Dios dice, tener convicción de lo que dice, que lo que dice es la verdad, pero así todo hacemos caso omiso a esa palabra, ya sea por la terquedad, soberbia o conveniencia personal. Entonces, el Señor nos ayude si oímos su voz. Su palabra dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis por más tiempo vuestro corazón, porque en medio de la vida también estamos en la muerte. Entonces, dice, se trata de oír lo que Dios dice. ¿Ah? ¿Cuántas veces oímos la palabra de Dios? Oímos lo que Él nos quiere decir, pero nuestro corazón se endurece. Y a veces hacemos caso omiso de la palabra del Señor. Pero ahí llega la reprensión. Porque sabemos que al hijo que Dios ama, Él lo reprende y lo castiga. Pero porque nos ama, por eso Él no nos quiere ver sufrir, ¿cierto? Muchas veces sufrimos, porque a veces somos desobedientes. Hacemos lo que Dios no nos mandó a hacer. Él nos aconseja por su palabra y a veces somos tan tercos que hacemos las cosas a nuestro parecer. Y ahí después estamos llorando las consecuencias. Bueno, el Señor nos ayude, dice más adelante. El versículo 3 dice, por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Una vez más Isaías se conmovió con un gran sentimiento y emoción cuando se enteró de la próxima devastación. Seguramente, ¿cierto? Debe ser terrible que Dios, bueno, o un profeta le dé una profecía y él vea, porque Dios muestra a veces en visión la devastación de un lugar. Obviamente la persona se quebranta, se entristece, porque uno por más que pueda ver que su enemigo a lo mejor no está haciendo la voluntad de Dios, pero uno se conmueve, ¿cierto? Y siente tristeza. ¿Ah? Dice, aquí se revela el corazón de Dios, deseando compasión, misericordia y reacio a juzgar incluso a un enemigo tan espantoso. Nadie puede alegrarse por el juicio de Dios. Entonces el Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder hacer su voluntad. Dice más adelante el versículo 7, dice, y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró
más atentamente. Gritó como un león: Señor, sobre el atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Sí, leía, ¿cierto?, un comentario que decía que los asnos y los camellos parecen ser símbolos de los medos y de los persas. Entonces dice más adelante, el versículo 9, y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. No hay nada, ¿cierto?, que esté contra la voluntad de Dios, que no vaya a ser destruido algún día. Sabemos que Dios tiene, ¿cierto?, un juicio para los que no hacen su voluntad, para los que hacen todo lo contrario, ¿cierto? Dios tiene un juicio y sabemos que la palabra de Dios se va a cumplir. Seguramente estamos en los últimos tiempos y la palabra de Dios se tiene que cumplir sí o sí. Eso es algo que nadie puede detener, ¿cierto? Solamente nosotros pidamos misericordia a Dios, ¿cierto? Que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros, que Él nos ayude con su gracia, con su misericordia, a mantenernos firmes, ¿cierto?, en su casa. Que Él guarde nuestros pasos, ¿cierto?, de no volver atrás, porque volver atrás significa dolor, significa volver a lo que un día hicimos mal, retroceder, y sabemos que Dios no se agrada de los que retroceden. Entonces, dice, cayó Babilonia. Caería Babilonia, la enemiga del pueblo de Dios, y se frustraría su confianza en los falsos dioses. Esa caída tuvo lugar en el año 689 a.C., cuando Sennacherib destruyó sus ídolos. El apóstol Juan oyó las mismas palabras en sus visiones, profetizando que sería destruida la Babilonia de los postreros tiempos, símbolo de todo lo que se opone a Cristo y a su pueblo en este mundo. En ese tiempo Cristo completará la redención de su pueblo. Los creyentes deben orar por la caída y destrucción de la Babilonia de los postreros tiempos. Delante le dimos lectura, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y versículo 5, donde nos habla, ¿cierto?, sobre Babilonia. Entonces el Señor nos ayude a mantenernos, ¿cierto?, con su ayuda solamente, firmes en sus caminos. La cosecha es el tiempo del juicio. El versículo 10 dice: oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La cosecha es el tiempo del juicio. En Juan capítulo 4, versículo 35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Sabemos, ¿cierto?, que la palabra de Dios ha sido sembrada en cada rincón del mundo, ¿cierto? Yo creo que ya no hay lugar donde la palabra de Dios no se ha expandido. Sabemos que la palabra de Dios se ha traducido en muchos idiomas y ha llegado, muchas veces ha costado la vida de misioneros, de hombres y mujeres valientes que han arriesgado su vida por llevar la palabra de Dios a lugares que está prohibida, ¿cierto?, la lectura de la Biblia. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, que esta semilla de la palabra de Dios ha sido esparcida a través del mundo.
pero el crecimiento sabemos que lo da Dios. Entonces dice que se ven los campos blancos que ya están listos para la siega. Y sabemos también que será separado el trigo de la cizaña, ¿cierto? Será separada la paja también, ¿cierto? Lo que nos sirve va a ser separado y quemado, dice la palabra del Señor. Entonces, esta ha sido la palabra que el Señor me ha dado. Es como una campanada de alerta. No tengamos por tardanza la venida del Señor. Los acontecimientos nos muestran, cierto, que falta muy poco para su venida. Y el Señor nos ayude a poder estar firmes, a poder estar conectados con el Señor, cierto, a no mirar para atrás, a no retroceder, sino con su ayuda a seguir adelante, porque sabemos que el galardón que nos espera en los cielos es grande. Entonces, le doy gracias al Señor por esta palabra, que ella siga resonando en nuestras vidas, en nuestros corazones, la podamos poner por obra, podamos seguir hablando de Cristo. Aquel que no ha oído hablar de Cristo, sigamos predicando su palabra. Y bueno, esta sería la palabra del Señor, y para Él sea honra y gloria desde ahora y para siempre. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te doy, Padre amado, en esta hora, por el consejo de tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Padre Santo, tu palabra puede llegar donde nadie puede llegar, Señor amado. Sabemos que tú eres un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Tú estás en todo lugar, quizás donde nosotros no podamos llegar, tú sí llegas, Padre amado, y tu palabra ha sido extendida a lo largo del mundo. Te ruego que tu palabra haga vida en nuestros corazones y no nos olvidemos de tus consejos. No nos olvidemos, Padre amado, de lo que ella nos quiere decir, porque sabemos que tú nos amas, Padre Santo, y que tú nos guardas del mal, nos guardas del peligro, y te agradecemos día a día, Padre amado, que nos hayas escogido. Entre tanto, Señor, nos miraste con misericordia. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu lástima que has tenido para nuestras vidas. Te agradezco por esta palabra, Padre Santo, y te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, de los pastores, Señor amado, que han podido reunirse para oír tu palabra. Te agradezco, Padre amado, la honra que me has dado, inmerecida, por supuesto, Señor amado, pero lo hago mirándote a ti, Padre Santo, porque yo miro mis imperfecciones y no soy digna de estar en este lugar, pero tú, Señor, nos has hecho dignos a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te agradezco, Señor, este nombre tan grande que nos has dado, nombre por sobre todo nombre, ser llamados hijos de Dios. Te agradezco esta gran honra, Padre eterno, y te ruego tu bendición alcanza cada uno de los hogares de nuestros hermanos, Padre amado. Te ruego, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu bondad. Te lo pido todo por Cristo, mi bendito y glorioso Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Daremos término a esta reunión, si es la voluntad del Señor, con el himno número 393. Sembraré la simiente preciosa. 393. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor.
Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mar la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le voy a pedir a nuestro pastor Marcos que nos pueda estar despidiendo de esta reunión con la bendición de nuestro Señor. Amén. Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, Amén. levanto mis manos al cielo, porque entiendo y creo, Sí, Señor, que todo don perfecto viene de ti. Amén. Te damos gracias por tu palabra. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos avisas, porque tú estás con nosotros, Amén. porque tú eres un Dios que nos avisas. Amén. Te pedimos, Señor, que tú guardes tu palabra en nuestros corazones. Amén. Y nos ayudes a hacer lo que dice este himno, sembrar esta simiente preciosa. Amén. Te pedimos, Señor, por tu iglesia en Pucón, en Santiago, Señor, aquí en Chillán, en Brasil, que están celebrando su culto también. Padre eterno, que tu bendición repose sobre toda tu iglesia, Amén. guardando, Señor, y llames a los que han de ser salvos. Amén. Padre eterno, te pedimos que tu bendición repose en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios.